mucho ruido. Ahí está, gracias. Buen día, hermanos, feliz sábado para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo los trata el calor acá adentro? ¿Está agradable? Bueno, así que más o menos a las 12 terminamos. ¿Está bien? No, todavía hay gran parte y la parte más importante que es la escuela sabática. Vamos a darle espacio a cada cosa. Bien, el mensaje de hoy. Yo siempre le pongo, las veces que me han tocado participar y tener esta responsabilidad, siempre yo le pongo nombre a las reflexiones. Yo no sé si diría sermones, pero sí a la reflexión. Y hoy tiene un nombre interesante, se llama Pedro, Coyote y yo. Y entre paréntesis, el yo es vos. Y vamos a ver despacito de qué se trata esto. Pero antes de eso, les voy a pedir un pequeño favorcito, que intentemos despojar todo lo que nos pasó en la semana. Y que fue mucho. La verdad que fue muchas cosas que nos bombardearon en la semana, ¿no? Cortes de luz, calor, saqueos, que se termina el año. Es una palabra esta de que por fin se termina el año. No sé si ustedes los han escuchado, particularmente me ha pasado en el trabajo, que es esto, ¿no? Decir, por fin se terminó el año. Sonó fuerte, ¿no? Pero es así. Entonces, la reflexión de hoy tiene que ver con esto, ¿no? De cuando llegamos a diciembre o a finalizar el año, siempre hacemos un raconto, hacemos un análisis de las cosas que nos pasaron en el año y cómo fuimos avanzando en él, y siempre todos los años nos ponemos objetivos personales, de trabajo, y yo creo que también deberíamos ponernos siempre objetivos espirituales de acercarnos más a Jesús y estar más cerca de su segunda venida. Pero bueno, eso es lo que vamos a hablar hoy. Pedro, yo, vos entre paréntesis y el coyote. Antes de eso, tengo que agradecer a varias personas que me van a ayudar, porque no voy a ser yo solo el que participe de esta reflexión. Por allá Alejandro me va a ayudar con alguna cuestión técnico-táctica, y después parte del conjunto comisionados, porque ahí dice comisionados, ¿no? Partecita, vamos a dejar descansar a Analía y a mí para cantar, y vamos a agradecer también a Caro y a Gabriel, que van a tener una pequeña parte hacia el final. El paso de los años me hace que tenga que usar anteojos. Antes no era así, pero bueno, no importa. Concedido este favor que les pido de tener esta mente en blanco, les voy a contar una pequeña historia para comenzar. En el año 2006, esta es una historia verídica, Dan Masur, un hombre de Estados Unidos, se consideró un afortunado. ¿Saben por qué? Porque Dan Masur se preparó por años para escalar el Everest. Por años se preparó físicamente y mentalmente. Ustedes saben que el Everest es el monte más alto, la cúspide más alta que existe hoy por hoy en la Tierra, y eso hace que muchos aventureros y escaladores lo tomen como su objetivo principal, ¿no? De escalar esa cúspide. Cada año muchos aventureros se arriesgan para concretar este sueño, arriesgan su vida, porque no es fácil. Hay solo una etapa del año, que es en verano, donde pueden asistir y pueden ir y hacer este escalamiento. Después de los 7.900 metros, acuérdense que el Everest mide más de 8.000 metros, después de los 7.900 metros los escaladores lo llaman la zona de la muerte. ¿Saben por qué? Porque allí existe muy poco oxígeno. Prácticamente se hace muy complicado de respirar y las fuerzas cada vez se agotan más. Dan Masur, nuestro hombre, estuvo 3 semanas escalando hasta llegar a la zona de la muerte. Escuchó por radio que 10 días antes de él llegar a este nivel de 7.900 metros, escuchó de que un grupo de escaladores, en total 40, dejaron abandonado a un compañero y ese compañero falleció. Esto igualmente hizo de que Dan Masur no se resintiera en su espíritu y siguiera escalando. Y muchas veces esta información talla en el ánimo de los escaladores. El 25 de mayo de 2006, a las 7:30 de la mañana, amaneció un día como el de hoy, cielo despejado, muy difícil encontrar en esas alturas, y con muy poco viento.
Allí el viento a esa altura es muy fuerte y muchas veces obnubila la vista, no deja que los escaladores puedan seguir ascendiendo. Por lo tanto, las esperanzas y el sueño de concretar esta cúspide, Dan Masur se encontraba feliz y contento. Con otros 2 compañeros comenzaron a caminar los últimos 300 metros. ¿Sabe cuánto tiempo les lleva a los escaladores hacer esos 300 metros que nosotros hacemos en 4 minutos, 3 minutos, 2 horas? 2 horas, 2 horas y media. Esos últimos 300 metros, Dan Masur y sus 2 compañeros tenían un camino de 2 horas de ida y que hay que recordar que tienen 2 horas de vuelta también. Las fuerzas a ese nivel con el escaso oxígeno son más complicadas. Comenzaron la caminata y cerca de ya los últimos 100 metros, divisando claramente la cúspide, vieron en una roca un color amarillo. Les llamó la atención. Ese color amarillo primero pensaron que era una carpa, pero cuando se fueron acercando, vieron que era un hombre que estaba en una roca, boca arriba, sin los guantes y con la parte amarilla de la chaqueta abierta. Dan Masur se sorprendió. Cuando se acercó con sus otros 2 compañeros, él pensaba que este hombre ya estaba muerto, lo vio, no estaba muerto. Acuérdense que en ese lugar, aproximadamente en esa época del año de verano, hace más o menos 8 grados bajo cero, él pensaba que estaba muerto. Se acercó, vio que no lo estaba y le preguntó, aunque Dan Masur sabía que la respuesta iba a ser quizá alocada, le preguntó: amigo, ¿sabés dónde estás? ¿Cómo es tu nombre? Él esperaba no recibir ningún tipo de respuesta, pero sí la recibió y él le dijo: soy Lincoln Hall y estoy vivo y estoy en el Everest. Rápidamente Dan Masur recordó que el día anterior, 24 horas antes, había escuchado ese nombre, Lincoln Hall, que salió por la radio y que había escuchado que había muerto y que había sido abandonado por sus compañeros. Primer problema para Dan Masur. 50 metros, 40, 45 minutos de escalada para su sueño de toda la vida y se encontraba con una encrucijada, con un problema. ¿Qué hacer? ¿Llegar hasta la cumbre y volver y dejarlo a Lincoln Hall morir, como hicieron sus compañeros? ¿O descender con el hombre y salvarle la vida? Aunque, por supuesto, no se sabía si iba a sobrevivir después de estar expuesto toda una noche en el Everest a 8.000 metros, si esta persona iba a sobrevivir. Y de esas decisiones hoy yo quiero hablarles. Y de esas decisiones que estaba ahí enfrente, Dan Masur se encontró con un milagro cara a cara. No había chances que este hombre estuviera en una roca, expuesto al frío durante toda una noche, y que estuviera vivo, pero lo estaba, era un milagro. Entonces Dan Masur, que tenía sus sueños por realizar o salvar a ese hombre. La pregunta entonces es, ¿nosotros definimos o tenemos que servir a otros? ¿Qué hacemos? ¿Posponemos nuestros sueños personales, nuestros objetivos, o nos bajamos un poquito del caballo y servimos a las personas y olvidamos nuestros objetivos y todo lo que nosotros nos propusimos? Y eso a nosotros día a día nos pasa, ¿no? No vamos a subir el Monte Everest, ojalá, pero digo, tenemos pequeñas decisiones todos los días, todas estas encrucijadas que nos encontramos con 2 caminos. ¿Qué hacer? O vamos para acá, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la escuela, para los más chicos. Siempre tenemos decisiones que tomar. Jesús dijo algo muy importante. Vamos a buscar Mateo 16, 24. ¿Sí? Mateo 16, 24. ¿Qué nos dijo Jesús sobre esto? A ver, ¿qué nos dijo Jesús? Algo bastante conocido. Este versículo es muy conocido por todos nosotros. Luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, lo que tiene que hacer es negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Dan Masur estaba ante un problema, ante 2 caminos que seguir. Dejarse a sí mismo, dejar atrás todos sus sueños, sus 3 años de entrenamiento,
sus 4 semanas en el Monte Everest para salvar a una persona y abandonar la idea de hacer cumbre. O bien, ayudar a este hombre. Más tarde le termino la historia de qué pasó. Ahora le voy a pedir a Alejandro que baje el tenón por 1 minuto. Tengo un videíto muy cortito de 1 minuto 12 segundos que quiero que vean. Y si me apagamos las luces y nosotros nos acompañamos para allá. Este videíto, ahora sí, este videíto tiene que ver, ¿quién tiene más de 30, 35 años en la iglesia? A ver, levanten la mano. Y los otros cierren los ojos, porque si no, a ver, son muy poquitos, hay que levantar de verdad la mano. Bueno, cuando yo era chico, y esto es, el video que vamos a ver es un poco para chicos, pero quiero que los más grandes nos pongamos un poquito la ropa de lo que vamos a ver. Cuando yo era chico, veía muchos dibujitos y mi mamá me traía la merienda después de venir al colegio y yo veía algunos dibujitos. Y uno de los dibujitos que veía era este, que vamos a ver ahora, que tiene que ver con el título de la reflexión. Es el coyote y el correcaminos. ¿Quién no lo conoce? Ahí está, miren, ahí está. Ahí está el coyote, ¿lo ven? Y el correcaminos. Toda su vida el coyote corrió al correcaminos. Miren el precipicio, la encrucijada del coyote. ¿Qué hacer? Miren cómo piensa. Me gustaba la cara del coyote, ¿no? Pensando. ¡Epa! Se me ocurrió. Ahí está. ¿Qué hacemos? Ahí va a buscar algo. ¿Se acuerdan, no? Aquellos, el Acme, buscaba siempre una cosa, una caja de dinamita. Bueno, ata la cuerda. Quiere llegar hasta el coyote, lo quiere alcanzar. Ahí va, haciendo equilibrio. Miren la cara de confianza. Y ahora vayamos poniendo nosotros y pensando un cachito cuando nosotros queremos resolver un problema. Estamos muy confiados. Pero mire, ¡ay! Se cayó la roca. Comenzamos a perder equilibrio. El coyote también. El golpe seguro. Cara de felicidad del coyote diciendo, bueno, me salvé. Mira para abajo. Más problemas. Se salvó otra vez. Pero no por mucho tiempo, porque el coyote se lo lleva puesto una roca. Se va a chocar contra el costado, obviamente, y peor, pega contra el costado y cae. Y ahora vamos a ver cuando cae, yo me acuerdo de esto siempre, ¿no? Cuando cae ya al fondo y sale un poquito de polvito. ¡Ting! Ahí está, Ale, ahí podemos dejar. Gracias, podemos levantar y volver a la plataforma. Cuando yo era muy chiquito esto lo veía mucho y me causaba era muy cómico, ¿no? Era muy cómico y creo que lo es, digamos. Y tiene que ver con esto de la historia de qué perseguimos todos los días, ¿no? Y qué hacemos si hacemos como el coyote que cada vez que nos encontramos con una encrucijada o con una decisión, siempre estamos al borde del precipicio, ¿no? Eso siempre me gustaba. Siempre al borde del precipicio, querría agarrarlo al correcaminos y siempre perdía y siempre se caía. Pero a diferencia del coyote y nosotros, el coyote era invencible. ¿Saben por qué? Porque se caía en el fondo y después volvía a salir. Y después hacía otra cosa. Iba, se ponía un cohete en la espalda, lo prendía a fuego, salía, se chocaba. O pintaba una pared, ¿sí? En una roca y ponía unas vías y venía un tren imposible y se lo llevaba por delante, lo aplastaba y siempre el correcamino pasaba y nunca lo podía agarrar. Digo, esto un poquitito, este dibujo animado, a mí me hizo reflexionar bastante. ¿Saben por qué? Porque yo me parezco bastante al coyote, ¿no? Porque cuando caigo y estoy por tener una decisión, a veces me equivoco con esas decisiones y ¿qué pasa? Me pego un porrazo terrible, me pego un golpe cuando me mando una macana, cuando me alejo de Dios, cuando no reconozco a Jesús como mi Salvador personal, me caigo. Y estoy al bordecito, ¿no? Al bordecito del precipicio y me caigo. Pero el coyote nunca se lastima, nunca se desorienta en las caídas. Y nosotros cuando nos caemos a veces estamos aturdidos,
estamos heridos y muchas veces, dependiendo del problema, pensamos que ese barranco allá abajo es inalcanzable subirlo. La historia que vamos a ver hoy, que me queda otro personaje más, que es Pedro. Pedro, uno de los discípulos de Jesús, era un ser maravilloso, claramente. Tomado de la mano de Jesús, era casi, entre comillas, invencible. Pero lejos de la mano de Jesús era impulsivo y era, hasta podría decirlo, peligroso, muy peligroso. Pero en la noche que nos vamos a posicionar, Pedro estaba en el mejor de los mundos. Estaba, como decimos o como escuchamos decir, allá arriba, ¿no? Bien alto, allá, perfecto, con alegría, bárbaro. Y en un momento todo cambia. Y se encuentra Pedro con una encrucijada. Y se encuentra Pedro con una decisión que tomar. Vamos a buscar Juan 18:10, que va a ser los versículos que vamos a buscar hoy. Juan 18:10. Jesús es sus últimos contextos de la situación, últimos momentos de la vida de Jesús. Su amigo y discípulo, entre comillas amigo, uno de sus discípulos, lo acababa de entregar con un beso y por pocas monedas de plata. Y allí estaban todos. Gracias. Y allí estaban todos en el monte, esperando lo que vamos a leer ahora. Vamos a leer Juan capítulo 18, versículo 10. Recuerden, una turba de soldados intentan arrestar a Jesús. ¿Y qué hace Simón Pedro? Simón Pedro, que tenía una espada, la desenfundó e hirió al sirviente del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Bien, ante un problema, nuestro discípulo amado, Pedro, vio peligrar la vida de Jesús ante la gran multitud de soldados que lo iban a arrestar. ¿Y qué hizo? Lo primero que se le pasó por la cabeza. Impulsivamente tomó una espada, no sé si la tendría él, o arrebató alguna espada y mandó un sablazo. Y cortó la oreja de un soldado. A veces nosotros no hacemos eso impulsivamente ante un problema que nos desagrada mucho y que no queremos, impulsivamente reaccionamos. O de los hombres y mujeres que están acá cuando manejan y nos encierran o nos chocan. ¿Qué decimos ante otra persona que nos hace algo así? Le decimos, oh, discúlpeme, no hay problema. Se nos hincha, perdón la expresión, se nos hincha la vena. A Pedro le pasó igual. Rápidamente quiso tomar en sus manos la defensa de Jesús. ¿Jesús quería eso? Vamos a ver. Versículo 11. Vuelve la espada a su funda. Le ordenó Jesús a Pedro. ¿Acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me ha de beber? Jesús, todo lo contrario de Pedro. Pedro en una encrucijada, llevaban a su maestro, decidió impulsivamente. Jesús en un momento también, mucho peor, lo que hizo es guarda esa espada, y después en otros capítulos sabemos que Jesús repara el hecho de Pedro y cura a Malco. Y Pedro nuevamente ve llevar a su maestro preso. Sí, yo me imagino la escena, ¿no? Porque esto es lo bueno a veces de la Biblia, que a mí muchas veces me gusta. Cuando leo, me imagino las cosas. Y al imaginarme veo bajar un sendero, todos los soldados con las antorchas, no sé si cantando, gritando o vociferando, y Pedro parado, pensando lo que había hecho hace unos segundos atrás, de haberle cortado la oreja a alguien, diciendo, pero si yo hice bien, yo lo defendí a Jesús, ¿por qué pasa esto? Y quedó totalmente confundido. Cuando nosotros tenemos un problema, sean sinceros, no estamos confundidos. Y a veces lo que hacemos, pensamos que está bien, y resulta que sale todo mal. En esta encrucijada, si quieren, vieron como el coyote, ¿no? Está en el
precipicio y lo quiere agarrar al correcaminos. Lo mismo Pedro. Estaba en el precipicio de haber hecho algo que para él estaba bien, pero Jesús, entre comillas, le dice, guarda tu espada. No tomes mis decisiones. Y está en el borde. Y tiene que hacer, o va para atrás, o va para adelante. Y se cae. ¿Qué hace Pedro? Esa es la pregunta. En esos dos caminos. Y la pregunta es, ¿qué hace? ¿Voy con Jesús? ¿Es mi maestro? ¿O se queda lejos? Vamos a leer en Lucas, vamos a saltar un cachito, Lucas 22:54. Y esta parte, a mí, la verdad que Lucas 22:54. La última partecita, vamos a leerlo todo, pero la última partecita, que es muy descriptiva. Prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, lo que estuvimos contando recién. Y Pedro, ¿qué hizo Pedro? Lo seguía de lejos. ¿Qué hizo Pedro? Ni demasiado cerca, ni demasiado lejos. Ni al lado del maestro, ni como otros discípulos que se fueron. En la zona gris, la que a nosotros nos gusta, ¿no? La zona gris, la que a nosotros nos gusta, bueno, para acá, me acomodo, le llamo política. No, esto es políticamente, tengo que contestar. Guarda, estaba en el borde Pedro. Y no sabía qué hacer. Y lo que hizo para mí es dar el pasito, un pie para adelante, porque no estaba con el maestro. Si realmente lo quería, que yo sé que lo quería, nadie se acercó a Jesús en su momento, uno de los momentos más difíciles. Abandonado solo, llevado a un tribunal, donde le hicieron acusaciones que ni cerca estaban de ser ciertas. Y Pedro, ni demasiado cerca, ni demasiado lejos. Sentía vergüenza seguramente de acercarse, pero también sentía vergüenza de acercarse demasiado. Vamos a leer, vamos a seguir leyendo a ver qué pasó con Pedro. Lo seguía de cerca. Volvemos a Juan 18, el versículo 16. ¿Qué pasó con Pedro? Vamos a leer el 15. Simón, Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Y como el otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, entró en el patio del sumo sacerdote con Jesús. El 16. Pedro, en cambio, tuvo que quedarse afuera. ¿Sí? Pedro tuvo que quedarse afuera, junto a la puerta. El discípulo conocido del sumo sacerdote volvió entonces a salir, habló con la portera de turno y consiguió que Pedro entrara. O sea, Pedro era conocido. ¿Sí? Vos y yo tenemos influencia. Necesito algo, no, vení, hablo, no, vení, mi jefe, el profesor. ¿Sí? Tengo influencias y me acerco. No mucho. Quiero ver qué pasa, pero de lejos. No me quiero involucrar totalmente, un poquito. Y el 17, acá viene la crisis total. ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Le preguntó la portera. ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Si ustedes me dicen a mí que fue una pregunta muy crítica, muy dura, fue incisiva, no, fue una pregunta sencilla, ni un poquito así de acusación. Le preguntó algo sencillo. ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? ¿Y Pedro qué hizo? ¿Cómo estaba? Yo no puedo, Estaba un pie ahí y dio el otro. Se enterró. Vamos a leer. Estaba en la encrucijada y la respuesta, a ver, en la última partecita del 17, no lo soy. Respondió Pedro. Ni siquiera un poquito así de agudeza, ni una crítica. ¿Tú eres también uno de los discípulos de ese hombre? Debo confesar que a veces, no sé si te pasa a vos, pero a veces cuando tenemos que tomar una decisión,
o tenemos que hablar ante alguien y tenemos que exponer si somos cristianos o no, o si defendemos lo que nosotros creemos, no damos el paso adelante como Pedro. Y nos caemos como el coyote. Así que de ahora en más, cada vez que vean el coyote, se van a acordar de esto. Sin embargo, Pedro, fue una respuesta sencilla, pero toda una clara definición cuando a veces decidimos, en esta encrucijada, decidimos por nosotros mismos. Pero la historia sigue. Del 18 al 25 y vamos a abreviar. Los criados y los guardias estaban de pie alrededor de una fogata que habían hecho para calentarse, pues hacía frío. Pedro también estaba de pie con ellos, calentándose. Sin temor alguno, después de haber negado a Jesús por primera vez, se junta, se trata de mezclar con el resto para pasar inadvertido. Y hacía frío, y se empieza a calentar las manos. Mientras tanto, el sumo sacerdote interroga a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. El 20. Yo he hablado abiertamente al mundo, respondió Jesús, siempre he enseñado en las sinagogas o en el templo donde se congregaron todos los judíos. En secreto no he dicho nada. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído hablar. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí cerca le dio una bofetada y le dijo, acuérdense, Pedro, un amigo de Jesús, alguien que había compartido 3 años y medio, estaba en una encrucijada y estaba escuchando, poniendo la oreja así, en el costado calentándose las manos, impávido, cómo lo acusaban a su maestro. El 23. Si he dicho algo malo, replicó Jesús, demuéstramelo, pero si lo que dijo es correcto, ¿por qué me pegas? La mansedumbre de la respuesta de Jesús es impresionante. Entonces, Anás lo envió, todavía atado a Caifás, el sumo sacerdote. Seguimos con nuestro amigo Pedro. Mientras tanto, Simón Pedro seguía de pie calentándose. ¿No eres tú también uno de sus discípulos?, le preguntaron. Por segunda vez, no lo soy, dijo Pedro negándolo. ¿Acaso, 26, acaso no te vi en el huerto con él? Insistió uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja. Y el 27, como decimos para remachar el clavo en la madera con el martillo, Pedro volvió a negarle y en ese instante, ustedes saben la promesa, cantó el gallo. Esto, la verdad que la reflexión de hoy no tiene nada que ver con lo que hizo Pedro. La reflexión de hoy tiene que ver con lo que yo hago, vos hacés, cuando tenés que decidir, cuando tenés un problema y estás en el medio de 2 caminos. Pedro estuvo en el camino, en el medio, y en esta partecita de la historia, porque gracias a Dios esto sigue, decidió por el camino equivocado. Decidió no estar cerca de Jesús y negarlo claramente. A mí me ha pasado muchas veces que ante un problema lo primero que hago, y es un poquito con estas palabras sencillas que dijo, no soy amigo de Jesús, le restan importancia a los problemas o le restamos importancia a los problemas cuando tenemos que decidir. Muchos los tomamos como una broma. Esto no son golpes, esto le pasa a cualquiera, no son heridas, no me duele. Estoy más saludable que nunca cuando tenemos problemas en nuestro trabajo, cuando tenemos problemas con nuestro matrimonio, cuando tenemos problemas con nuestros hijos. No, le pasa a todos eso. Y empezamos a transitar el camino equivocado, como Pedro, pero como vos y como yo. Algunos, obviamente, otros distorsionan los hechos. No, a mí no me echen la culpa la tiene el otro, ¿no? Cuando a veces nos pasa algún problema con los vehículos. No, lo otro, ¿no viste cómo se me cruzó? Y por ahí ni vi un cachito lo que yo hago. Podemos negarlo, podemos decir que nunca pasó, pero en realidad tenemos 2 posibilidades. La primera es hacer esto, negar lo que pasa, o la segunda, hacer frente a la situación. Y ahora vamos a la parte importante de la reflexión, la parte más importante.
Lucas 22, 61. ¿Y qué va a hablar Lucas 22, 61? Que Pedro, vos y yo, por más que nos parezcamos mucho al coyote, ¿sí?, del dibujito animado que intenta agarrar el correcaminos, no estamos solos, no estamos solos. Y a pesar de habernos negado 3 veces, de haberlo seguido de lejos, viene la parte más importante de la reflexión. Vamos a leer la primera parte. El 61, lo tienen todos, ¿no? El Señor se volvió, y paro acá. Todo lo que estaba pasándole a Jesús era golpes, algún azote que leímos hace un ratito, acusándolo de algo que nunca había cometido, y Jesús, increíblemente, se toma un tiempo, milésimas de segundo, para ver a su amigo, para no abandonarlo. Y miró directamente a Pedro. No fue al voleo, No fue, no, Masón, vamos a ver. No, lo miró directamente. Entonces, Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Hoy mismo, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y hago un punto aquí. Y le voy pidiendo a Gabriel y a Caro que pasen un segundito aquí adelante. Y quiero reafirmar esta reflexión de hoy a la mañana. No importa tanto lo que hizo Pedro, hermanos. Importa mucho más lo que hizo Jesús. Importa mucho más que en esa encrucijada, en esa decisión, en ese momento, ¿qué es lo que hizo Jesús? Lo miró directamente a Pedro y no hizo falta decir palabra. ¿Pedro qué hizo? Leamos. 62. Y saliendo de allí, no dice, pero lo agrego yo, Pedro lloró amargamente. Pedro se dio cuenta que cuando estaba cayendo como el coyote en el precipicio, que se había equivocado. Vamos a escuchar una canción para reafirmar este concepto de la fidelidad, del amor, de la gracia, de la misericordia que tiene Jesús para con nosotros. El ejemplo claro fue Pedro. Lo negó 3 veces, lo abandonó como amigo, pero Jesús está y es fiel. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Verano, invierno, primavera, otoño, sol, luna, estrellas en su curso está. Toda la naturaleza es testigo de tu clemencia, amor y bondad. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas
das el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo. Y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Qué bendición tenemos, ¿no?, de tener el don de la música y poder reafirmar los conceptos, ¿no?, con palabras y con música para que se tallen en nuestro corazón. La fidelidad de Dios, esa mirada. ¿Cuántas palabras habrá recibido Pedro en esa mirada tierna de Jesús? Jesús también tiene la oportunidad, nosotros, vos y yo, tenemos la oportunidad de recibir esa mirada. Obviamente lo ideal es elegir el camino correcto, pero si no lo haces, y lo que hablábamos al principio de la reflexión, ¿no?, si vos este año fuiste por algún camino equivocado, si este año tomaste decisiones grises y no le pediste perdón a Dios, eso es un tema vos y Jesús. Pero desde acá, yo te insto a que llores amargamente como lo hizo Pedro, ¿sí? Porque en realidad, confesar lo que hacemos es nada más ponernos de acuerdo con Jesús, es una idea mía, ¿está? Es nada más ponernos de acuerdo con Jesús de lo que hice, de la responsabilidad que tuve, nada más, si Él sabe todo. Pero qué importante es, ¿no?, hablar con Jesús y decirle, mirá, la verdad, hoy le dije algo a mi esposa que no tenía que haber dicho, la verdad que cuando me preguntaron, vos sos cristiano, y yo me escondí. Digo, no, esto de confesar es hablar con Jesús y admitir nuestra responsabilidad. Sé que la hora estamos, pero no mal, estamos, Francisco, en el horno mal. Último pedacito de la reflexión y que, digamos, que quiero que nos llevemos esta mañana, ¿no? No echarle, a veces yo cuando escuchaba esta historia de Pedro, ¿no?, cuando era chico, digo, este Pedro era, perdónenme la expresión, hermano, era medio zapallo, ¿no? ¿Cómo estando tan cerca de Jesús lo va a negar? Él lo conocía, lo tenía ahí al lado. Olvidemos esto. Lo importante es lo que hizo después Pedro, que confesó, lloró amargamente y después fue un hombre maravilloso. Lo era antes también. Pero ¿saben por qué? Porque puso su vida y su camino de la mano de Jesús. Eso es lo importante de la reflexión esta mañana. Si hacemos la reflexión y el análisis de lo que nos pasó en el año, seguramente nos hemos equivocado muchísimo, seguramente. Pero lo importante es que ahora que va a empezar un año nuevo, podamos en esas encrucijadas, en esos momentos del precipicio, poder tener y estar seguros de esa mirada de Jesús, de poder contar rápidamente y asirnos de su mano. Tengo dos historias cortitas
que tienen que ver con esto, con una historia, y termino la del escalador, a ver lo que hizo. La primera es Nico cuando era chiquito, Nico mi hijo, que hoy ya es, bueno, por acá. Cuando estábamos en la isla, mi mamá tiene una isla por allá está mi hermana Nora, que conoce bien, y algunos de los que están acá también, se clavó una astilla en el dedo. Yo, que soy enfermero, ¿qué es lo que hice rápidamente? Agarré algodón, gasa, metiolate y una pinzas y agujas. Cuando vio eso, Nico, se pegó, estaba aterrado. No es que véanlo ahora, estamos hablando, si no después me va a matar, cuando tenía 4 o 5 años. No, ahora ya hace así, saca pecho, 15 años. Pero no, cuando era chiquito medio se asustó. No digo que se puso a llorar, pero, digamos, le faltaba esto. Entonces me miró y dice, papi, solo quiero la curita. Claro, no quería pasar por el dolor de sacar la astilla, de poner metiolate, que le ardiera. Y a veces a nosotros, guarda con esto de el coyote, Pedro, yo y vos, tiene que ver con esto. No queremos pasar por el camino, queremos ir directamente, saltar, ir directamente a la gracia de Jesús sin pasar por ese proceso, que es lógico. La gracia está, la misericordia de Dios está, pero nosotros tenemos que primero ponernos a los pies de Jesús para resolver nuestro problema, porque si no el problema va a seguir existiendo. Caro y Gaby van a cantar una canción que se llama Ven a mi lado, y quiero que se lleven esta reflexión, ¿no? Cuando estamos en una encrucijada, 2 caminos, cuando estamos al borde del precipicio y ya dimos un paso adelante equivocadamente, tenemos la opción de rogar a nuestro Dios, a Jesús, de que esté a nuestro lado y que nos acompañe en las decisiones de todos los días, a cada momento. Sin eso, vamos a poner, como hizo Pedro al principio, ¿no? La impulsividad. Yo quiero resolverlo, yo quiero cuidar a mi maestro, y saco la espada, o saco la lengua, o saco las manos. Cuidado, cuidado. Por eso la reflexión es, no seamos como el coyote que sabe que se va a caer. Y muchas veces, cuando elegimos el camino de Pedro, no el primero, sino el segundo, cuando vio la mirada de Jesús y lloró amargamente. La canción que vamos a escuchar es Ven a mi lado. ¿Saben lo que hizo Dan Masur? ¿Qué hizo Dan Masur? ¿Se acuerdan, no? Que estaba ahí a 100 metros de la cúspide, de coronar su sueño, de 3, 4 años entrenando, de 4 semanas escalando. Tomó a Lincoln Hall con sus 2 ayudantes y descendieron y por así decirlo, entregó su sueño para salvar una vida. Pequeña historia así, chiquitita. Lincoln Hall es un hombre de Nueva Zelanda que vive actualmente, y a la esposa, cuando le hicieron, sabiendo de esta historia, le preguntaron qué mensaje le daría a las 3 personas, a Don Masur y a los otros compañeros que rescataron a Lincoln Hall. La esposa dijo, yo quiero hombres como este que entregan sus vidas por otros y que entregan sus sueños por otros. Una historia así chiquitita, y yo la llevo a la historia más grande de toda la humanidad, que es Jesús, que entregó su vida por vos y por mí y por Pedro y por todas las personas que están en esta tierra. Imagínense ustedes el paralelismo, ¿no? El agradecimiento de esta señora humana, obviamente tenía a su esposo. Nosotros tenemos la oportunidad de rogarle todas las mañanas o a cada momento que Jesús venga a nosotros y more en nosotros. Ven a mi lado, ven a mi lado, Cristo,
te necesito, Cristo. Mi corazón conoces bien y mucho más. Tú me formaste en quien elegí confiar. Ven a mi lado, Ven a mi lado, Cristo. te necesito, Te necesito, Cristo. Mi corazón conoces bien y mucho más. Tú me formaste en quien elegí confiar. Oh ven mi Jesús, ven. Si hoy estás dudando, si hoy estás preguntándote si Dios te quiere, no dudes, Dios te ama y quiere que elijas el camino correcto. Y que en esas encrucijadas de la vida puedas decidir para tomarte de su mano y no abandonarlo nunca. Este es el momento. Mi corazón conoces bien y mucho más. Tú me formaste en quien elegí confiar. Oh ven mi Jesús, ven. Dios te bendiga. Dios te bendiga grandemente en esta semana. Dios te bendiga grandemente para el año que va a comenzar dentro de poco. Tenemos la oportunidad todos los días de rogarle y de pedirle a nuestro Dios que nos tome de la mano para ser hombres cristianos felices y no coyotes.